intención de que en este 425 aniversario conozcamos mejor, conozcamos en profundidad estos 4 siglos ya de devoción a nuestra patrona, y con ese conocimiento pues aprendamos a saber cómo han querido nuestros antepasados a la Virgen y cómo no aprender a querer a nosotros de ese mismo modo. Valeriano ciertamente no necesita presentación, únicamente por dar alguna pincelada, como bien sabéis todos, es licenciado en Historia por la Universidad de Granada, ha sido director del Instituto de Estudios Almerienses y actualmente ocupa el cargo de director del Instituto Santo Domingo de Elegir, más que conocido por todos nosotros. Y en cuanto al tema de la patrona, pues es una de las personas que más ha trabajado en la etapa histórica en la que hoy se va a centrar su conferencia, que es desde la llegada de la Virgen en 1588, supongo que dará también una breve introducción, hasta prácticamente el siglo XVIII, no sé si llegará incluso a tocar algo del XIX. Sin más, escuchamos a Valeriano, que con toda seguridad nos va a realizar con infinidad de datos y de curiosidades sobre la Virgen. Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Yo de vosotros, vamos, sí, pues, tenéis todo el respeto del mundo, te lo digo porque si hay ilustraciones más que, en fin, ante todo, gracias a la mesa por las palabras. ¿Se oye? Bien, voy a procurar subir el tono, no me importa que no haya micrófono, estoy acostumbrado a dar clase hace ya tarde. Decía, en primer lugar a la mesa, darle las gracias porque las palabras son muy cariñosas y yo para hablar de mi pueblo y de la historia de mi pueblo, pues encantado. Les decía que si quieren que conmigo están cumplidos, es decir, que si quieren sentar ahí y ver las ilustraciones, encantado, si no, estén aquí conmigo y me acompañen. Sí, les decía eso. Dos cosas. En primer lugar, para mí es un honor la conferencia que voy a dar. Hace algo más de 20 años escribí del tema, se publicó un libro, hoy sé más cosas, hoy la hubiera escrito de otra manera, porque a veces la historia, los documentos nos los va contando los archivos de aquella manera y van llegando, por lo cual voy a añadir cosas nuevas que en su día no pude escribir. Y en segundo lugar también para mí es un honor todas las conferencias que hay, porque entre otros está la que fue profesora mía, porque algo que me encanta aparecer en un programa en la que estoy yo, está ella, en fin, pues porque fue profesora mía, yo fui también alumno del santuario y en fin, y estoy encantado de hablarle a mis paisanos, bueno, pues, de historia a esta hora, hay que agradecerles muchísimo el que estén aquí, hoy a escuchar nada menos. Voy a tratar de ceñirme al tiempo que me han pedido, si hay algo que no se entiende o tal, con toda naturalidad, me preguntan, si puedo, lo contestaré. Me voy a centrar en los años que están puestos ahí, en los siglos, del 16 al 18. El siglo XIX y el siglo XX, que quizá es la imagen que tenemos de la Virgen de Gado actual, variaría y sería para otra conferencia. Cuando surgen las minas de la Sierra de Gado, cambia muchísimo también, viene más gente, hay más gente y hay otras cosas, y cambiaría también la devoción. Yo voy a hablar de la devoción antigua, la devoción barroca, la que se construye, la que viene cuando viene la Virgen. Bien, lo primero que hay que saber es el lugar donde se sitúa la ermita y donde pone su trono, su casa, la ermita, que es Piznela. Piznela era una antigua alquería, un pueblecito chiquitillo, una alquería morisca, de moriscos musulmanes, de sus raíces, los siglos antiguos, siglos XII, XIII, es una alquería morisca y tras la conquista del Reino de Granada en 1492, cuando Guadil entrega la llave de Granada, todas las localidades del antiguo reino pasan a manos de Castilla y con ellas, lógicamente, pues Piznela, Bierja, Codique, etc. En esos pueblos la corona castellana va a ir implantando iglesias. Una iglesia, las antiguas mezquitas las sacraliza y las convierte en iglesia. Piznela tenía una iglesia pequeñita, era una población pequeña, unos 20 vecinos. 20 vecinos hay que multiplicar, no es el concepto que hoy tenemos,
20 vecinos hay que multiplicarlo por un canon de 4 a 5 personas. El vecino contabiliza una unidad de vecindad. Entonces sería eso, no llegaría a 100 personas, unas 100 personas. Tiene una vega pequeñita de regadío, se dedicaban mayoritariamente al cultivo de la seda y del morar, y esos moriscos bautizados, cristianos nuevos, asistían a esa iglesia y vivían en esa alquería, en un gobierno mucho más grande, que era la Tala de Berja, el municipio de la Tala de Berja. Bien, sin embargo, a la altura de 1530 aproximadamente, esos cristianos nuevos, esos moriscos, de la noche a la mañana se montan en una barca y se van a África y abandonan esa alquería. Pinela queda abandonada. Huyen, no quieren estar en la corona castellana, se habían bautizado no de forma sincera y queda ese lugar despoblado, como tantos despoblados que podemos conocer. Estarían las casas, lo que dice la documentación, en alberca, en ruinas, y una pequeña iglesia de cajón, pues derruida, y así estaba. Y así estaba. La documentación posterior al año 1530 no la refleja, y al quedar en una zona de más apartada en la sierra, pues quedó como un despoblado, que es como lo dice la documentación, el despoblado de Pinelo, que es usado por los vecinos como un comunal. Comunal quiere decir que los vecinos pues allí van y llevan su ganado y pastan, pues si necesitan hacer obras en su casa, necesitan unas vigas, van allí y desmochan una vivienda y hacen la casa, se necesitan piedras de cantera, en fin, lo que es un despoblado. En ese despoblado después hay que saber que en Berja estalla la guerra de las Alpujarras, de la que yo no voy a hablar, en el año 1568, los pocos cristianos viejos que había para distinguirse de los cristianos nuevos, pero los moriscos, estallan una rebelión, en 1568 pasan a cuchillo a los cristianos viejos, los asesinan a todos, prácticamente todos, y estalla una guerra en la que el rey Felipe II asola la comarca, manda a los tercios de Juan de Austria y aplasta esa rebelión, que ya saben ustedes, habrán oído que los moriscos pues se declararon reinos, nombraron un rey, que era de Mumella, y en fin, tuvieron sus forcejeos con la corona castilla. El premio a la alta traición al Estado en la época era la expropiación de bienes y la deportación, que fue lo que hizo Felipe II. Ordenó deportar a todos los moriscos, incautar todos sus bienes y esa bolsa de bienes repartirla a cualquier cristiano viejo de la corona castellana que quisiera venir a vivir a Berja. Eso es lo que se conoce como un fenómeno, lo llamamos los historiadores, de repoblación. Ese es el origen verdadero de la Berja de hoy. En el año 1575, Felipe II, en un libro que se llama Libro de Apego y Repartimiento, va tomando asiento de todos los vecinos. ¿Usted quién es? Fulano de Copa. ¿De dónde viene? Pues vengo del señorío de Vizcaya. Se le da tanta tierra. A Fulano de Copa, tanta tierra, tanta tierra. Esos son los repobladores. Y de ahí vienen la mayoría de los apellidos que hoy hay en Berja. De esos repobladores el rey no quiso repartir todas las tierras. Por ejemplo, el caso de Pinela sería un Pinela que, como eran unos moriscos que no se habían rebelado, porque ya habían abandonado eso hacía años antes de la rebelión, eso quedó y siguió siendo lo que era un comunal, una zona donde los vecinos podían ir y tener aprovechamiento comunal. Era una dehesa, un ejido. Bien, nos interesa, eso sí, la población que llega a Berja, porque esa población que llega a Berja va a ser la que acoja a la imagen de la Virgen. Los repobladores, y hay estudios que están publicados en la revista Farwa, nos hablan de que venían de diversos lugares. Había gente de Jaén, muchísima, casi el 40% de la población de Berja son de localidades jiennenses. Venían de la Alcarria, muchísimos lugares de la Alcarria, de Castilla-La Mancha, algunos castellanos viejos de Castilla-León, hubo también navarros, vascos, cántabros, murcianos, algunos, en fin, extremeños, también hubo incluso italianos, porque hay que recordar que Italia en aquellos entonces era una provincia más española, napolitanos, sicilianos,
chica y chico también, que eran cristianos, y venían allí porque el rey les regalaba ese tiempo. Interesa mucho tener este dato en mente, y que en Berja, imaginen ustedes que es lo más parecido, Berja, o el pueblo de la Alpujarra, lo más parecido a lo que pudiera ser lo que vemos en las películas de los oestes, como en el oeste que llega la gente a vivir, ¿no? En su inicio, pues carromatos, llegando colonos, familias enteras llegando, tratando de asentarse en el lugar, que no saben muy bien, unos hablaban castellano, no es como hoy, el bable que pueden hablar los leoneses, los castellanos, no tenía que ver con un vasco, un navarro o un murciano, no tenían nada que ver, ni en el idioma, ni en la vestimenta, ni siquiera tampoco en la religión. A ver, entendiendo por religión, pues si llueve y tengo que cultivar mis tierras, pues para que el agua llueva, el gallego lo que se acordaba era Santa Comba de Pante, pero es que el de Jaén se acordaba de la Virgen de la Cabeza y el de Extremadura la Virgen de Guadalupe. Cada uno le rezaba a sus santos, a los santos que tenía de sus lugares de origen. Verdaderamente lo que había era una división enorme en la propia feligresía. La verdad que para los clérigos iniciales de la venta esta de la Revolución del año 1575 verdaderamente debe ser una locura por muchas razones. La primera porque la guerra había destruido prácticamente el patrimonio eclesiástico. Segundo porque no había ni siquiera eclesiásticos, lo habían asesinado igual que a los cristianos viejos. Y venían los sacerdotes de Extremadura, sacerdotes navarros y tal, y lógicamente cada uno tiraba a lo suyo, a hacer misa y sufragio en honor al santo de Dios. Aquí pesaba mucho, como había magienenses, venían de Huelma, de Sierra Mágina, de Alcalá Real, de todos sus pueblos de Martos, venían muchísimo, casi todo era la Virgen de la Cabeza y el Santo Cristo de Cabrilla, que todavía queda aquí devoción al Santo Cristo de Cabrilla, eran las devociones más fuertes, pero había otras más. Es en ese contexto fervoroso donde hay que entender también un elemento esencial en la llegada. Y es que esos despoblados de la sierra a los que los repobladores, los inicios de los colonos, no querían ir, porque allí todavía quedaban restos de los moriscos, se llamaban monfíes, bandoleros que asaltaban, que además estaban empreñados en aquellos barrancos. Ahí, por temor a los ataques de esos restos del ejército morisco, en esos despoblados no se querían acercar. Los repobladores más bien tendían a estar en lo que hoy conocemos, que se repobló Alcaudique, Benejil, lo que es Pago y Rubina, que era la carrera. Realmente ahí estaba la población de Berja y los alrededores de los cerrillos, también se repobló Cabileño. Entonces, en esos anillos es donde ellos cultivaban el resto quedó como en baldío. Y sería en los años posteriores cuando Berja se irá conformando con lo que hoy la conocemos. Entonces, en esos despoblados, que es el caso de Pinela, que es el que tenemos aquí, estos son los alrededores de la ermita de la Virgen de Gama, del entorno de Pinela. Y así, regenerado tal como está, conforme la agricultura ha ido retrocediendo nuevamente la vegetación y los cultivos han ido llevándonos a lo que están viendo. Barrancos con zarzas, con algunos restos de una antigua agricultura, y así más o menos era lo que había. En aquella época hay que entender, a finales del siglo XVI, que surge en España una espiritualidad franciscana fuertísima que busca precisamente el contacto con la divinidad en lugares apartados, en lo que se llamaba desiertos de gente, desiertos ascéticos, desiertos donde poder ir eremitas y ermitaños y en esa soledad encontrar ese contacto mucho más fuerte, mucho más íntimo con la divinidad. Eso viene la búsqueda de la naturaleza y encontrar en esos entornos paisajísticos adecuados, encontrar, digamos, la mística o ese encuentro que deseaba. Y Pinela se prestaba a ello. Pinela tenía agua, tenía fuente, tenía cultivos por si alguien
era ermitaño y quería estar allí y cultivar sus cosas, pues tenía algunas casas derruidas que, medio arreglándolas, se podía meter allí y hacer una pequeña choza o casa, e incluso había un lugar sagrado, bendecido, que era la ermita, la iglesia de Pinela, que estaba allí, que arreglándola podía servir de lecho. Y así fue. Pinela no es sino un desierto ascético muy propio de la época, donde gente con tribulaciones, gente especial, quiso ir. Concretamente, en el año de 1528, sabemos documentalmente ante notario, porque así lo redactaron, en el año 1588 llegan unos ermitaños, decimos ermitaños en plural porque luego diré por qué, eran más de dos y de varias personas, un grupo de personas que desean vivir en un retiro, en un desierto ascético, y acondicionan ese poblado abandonado, esas casas, y utilizan las casitas de esos moriscos de celda, y la ermítica colocan ellos sus imágenes que traen, que son estas, ahora diremos las que son, y su hija. Y nace así, pues traen la talla del esposo de la Virgen, San José, traen la talla de Santa Lucía y traen la talla de Nuestra Señora de la Soledad. Esas son las primeras imágenes que llegan. La Soledad pertenecían a la orden tercera, de los hermanos mínimos de San Francisco de Paula. No son franciscanos, son mínimos, una orden distinta a la orden franciscana. Los hermanos de San Francisco de Paula es una orden que nace en Málaga, en torno al sitio de Málaga, en torno a 1486, y a un voto que una orden que tenía en mente, y los reyes católicos en el sitio de Málaga, si les daba la victoria sobre la conquista de Málaga, si les daba esa victoria, y apoyó la orden. Ellos, insignia de ellos, la orden de la victoria, pues sería, aquí he traído ejemplo, así sería la soledad que llegó a haber. Hay muchos tipos de soledades. La soledad de los mínimos, la iconografía es esta, que usted tanto oscuro así, las manos recogidas. Este es el modelo. Esto concretamente me trae un cuadro del Convento de la Victoria de Madrid. Pero era semejante a la que había en México. Este es el estilo de soledad que usaron. Y luego era también muy interesante, y esto me ha hecho reflexionar, porque los ermitaños traen una talla de San Fabián, de San Fabián, Santa Lucía y San Sebastián. Estos son patrones protectores de la peste, son lo que llamamos santos traumatúrgicos, son santos especialistas, digamos, en protectores contra las enfermedades. En el 16 son los santos más beneficiosos contra las epidemias. Sabemos hoy día, ya lo sé y lo tengo bien contratado, que por las mismas fechas está inundando la comarca una peste, la peste atlántica, que está brotando con fuerza en todo el sector oriental del Reino de Granada, la provincia de Almería y de Granada, y surgen casi en estas mismas fechas ermitas a San Sebastián, a Santa Lucía y a San Fabián. El caso sería Paterna del Río, las hay en la Ujar de Andarat, y nada extrañaría que estos santos también llegasen a Berja como protectores contra esa epidemia que estaba asolando la zona. Aquí he traído una estampa porque está San Roque, que todos sabemos que es protector también de epidemias, no San Sebastián, o sea que la estampa es súper protectora contra las enfermedades. Bien, como decía, con esas tallas que acondicionan esta pequeña iglesia, convertida en ermita, con esas casas de moriscos recondicionadas para celdas, nace así un pequeño cenobio. Es la orden tercera, no son todavía frailes, digamos que son gente que busca una regla a la de San Francisco y están cercanos a ella. Y es ahí donde nace un grupúsculo con un intento de crear un monasterio, un convento de la orden de San Francisco de Paula, que tiene especial predilección
por propagarse por el antiguo reino de Granada. ¿Por qué? Porque la Virgen que ellos tienen, la Virgen de los mínimos, los padres mínimos, es la Virgen de la Victoria. Su convento fuerte, el grande, está en Málaga, que es el que dio nombre a la orden, Nuestra Señora Victoria. Traían estos ermitaños, dice el documento, que lo que ellos hablan, una talla de Nuestra Señora de poco más de media vara castellana, poco más de media vara castellana, algo así. Dice Nuestra Señora, no dice más nada. Nuestra Señora, una talla de Nuestra Señora de media vara. Cuando se refiere a Nuestra Señora, que es la Virgen, esa talla, que es una imagen de candelero, es decir, una estructura de madera en la que luego se le colocan las vestiduras, al decir Nuestra talla de la Señora, viene la reflexión del historiador, es decir, bueno, pudiera ser una Virgen de la Victoria y que viene aquí como la talla de Nuestra Señora, que viene por la orden mínima y queda así, pero esa talla de Nuestra Señora de la Virgen, que era lo más común en Castilla, es decir, pronto adquirirá nombre propio, Nuestra Señora de Gala, a escasamente 1 o 2 años de llegar. 1 año o 2 de llegar, Nuestra Señora la Virgen pasa a llamarse Nuestra Señora la Virgen de Gala. ¿Por qué? Porque está ubicada donde está en ese desierto ascético, donde está ubicada al pie de la sierra de Galo. La sierra Galo era el nombre antiguo. Galo es un nombre que une sus raíces, vete a saber dónde, o mínimo puede ser cartaginés o fenicio, Gadir, como Cádiz, Gadir, Gador, es una derivación muy antigua. Los musulmanes lo copian de lo que escucharon de los romanos, y los romanos después de los iberos, Gador, un nombre tal, y la talla de Nuestra Señora de media vara de poco más, que estaba en ese cenobio, en ese lugar ascético, recibe el nombre de la sierra. De ahí el nombre de Nuestra Señora de Gala. Y así los vecinos de Berja cuentan porque subían allí, iban con sus cosas a coger leña, a coger cosas, todo lo que es los cultivos silvícolas que se cuenta en la sierra, iban y le daban limosna a los frailes, le ayudaban, en fin, iban allí, rezaban, y poco a poco fue adquiriendo el nombre de Nuestra Señora de Gala. Nuestra Señora de Gala. De ahí viene el nombre. Voy muy deprisa por no pasar. Bien, el cenobio debía ser bastante importante, sabemos que había de 4 a 5 ermitaños, en el año 1521 debe ser un centro mariano bastante importante, porque sabemos que el arzobispo de Granada, Vaca de Castro y Quiñones, Pedro Vaca de Castro y Quiñones, asiste al pueblo y generalmente ellos solamente visitan las parroquias, pero debía ser ya una ermita bastante importante como para que el arzobispo la visite, anote puntualmente lo que hay, dice que tiene una espadaña, que tiene acondicionado un refectorio, en fin, tiene ya una envergadura, pues prácticamente queda en la aprobación del arzobispo para ser convento. Pero algo pasa, porque se ocurre en el año 1521, a la altura de octubre, noviembre, que es cuando llega el arzobispo, algo pasa que deja eso y al contrario, en aquella época lo que primaba era otro tipo de vírgenes. Las vírgenes, estaba de moda en la época la Virgen del Rosario. La Virgen del Rosario en el año 1571 dio la victoria de Lepanto sobre los musulmanes y tenían en la cabeza metido ese concepto de lucha contra el infiel, y en una costa, aquí está la Lía, este es un mapa del arzobispado, aquí está Berja, un poquillo aquí está Adra, este es un mapa de la época lleno de torres vigías para evitar del enemigo, incluso se permite de pintar un barquito, esos enemigos que vienen de África, esos piratas que roban y roban la costa, pues el escudo protector que tenía que primar aquí era la Virgen del Rosario, que era la que estaba de moda, no una Virgen de la Sierra, los mínimos, por lo que sea, esa orden tercera decide que no es momento de crear el convento y decide marcharse. Bueno,
la victoria. Es cierto que los mínimos defendían también la victoria contra los infiernos, no tenemos caso. Fíjate, Antonio, qué imágenes, lo digo porque la cultura del niño con la Virgen puede tener algo que ver con la historia. Esto habría que estudiarlo más detenidamente, pero bueno, esto es Nuestra Señora de la Victoria. Bueno, lo he traído por eso. Bueno, me voy a ir deteniendo. Lo que sí es cierto es que los ermitaños en el año 1592 deciden irse del pueblo. No cuaja la idea de crear un convento y ellos deciden estudiar e ingresar en el convento. Y negocian con los vecinos de Berja el vender todo lo que tienen, vender la iglesia, vender las casitas, vender la imagen. Ya tenían unas coronas de plata, unos enseres litúrgicos de metales preciosos. Deciden venderlo todo al pueblo. Hablan con los vecinos y dicen: mira, nosotros nos tenemos que ir, nos gustaría que tanto que vosotros venir aquí y demás, si queréis haceros cargo de esto. Pero curiosamente no negocian con el arzobispado, negocian con el pueblo. Y así lo reflejan las tallas que hay y todos los documentos lo reflejan. Es del pueblo. Y en ese pueblo, que está en el retablo de la Virgen de Gado, en ese pueblo, estos vecinos, que aquí está la lista: Bartolomé Sánchez Garrido, Juan Lorente, Gonzalo de Molina el Viejo, Juan Montero y Alonso de Vergara, ante notario, van al notario de Berja, al escribano de la época, Francisco Ruiz, y el 9 de diciembre de 1592 escrituran la venta que le hacen los ermitaños de la imagen al pueblo de Berja. El pueblo de Berja se compromete a pagar 593 reales, que costó todo, 593 reales, y le dan un adelanto de dinero y le dice: y 4 ducados que os daremos después, más 12 ducados por los derechos de jubileo, porque los ermitaños habían peregrinado a Roma y se habían traído el brazo incorrupto de San Sebastián para colocarlo en la ermita, y no sé si la mano de San Fabián y un hueso de Santa Lucía. El peñón de Santa Lucía tiene que ver con eso, en el camino de la ermita. Pero bien, se trae reliquias de Santa Lucía, de San Sebastián y San Fabián, van a la ermita para darle mayor prestigio al lugar, porque es un lugar de peregrinación. Y eso, como lo tenían ya tramitado, y 12 ducados también, que no debéis y tal. Y se hace cargo el pueblo de Berja de que todo eso lo van a pagar, adelantan el dinero, los tres que lo tenían más entonces, que era Bartolomé Sánchez Garrido, Juan Lorente y Gonzalo de Molina el Viejo, y hacen de testigos Juan Montero y Alonso de Vergara, que aparecen en el documento. Ese documento, que yo lo había leído en unos clérigos antiguos, en libros antiguos, lo descubrí en el archivo. Me empeñé que tenía que salir y salió que me costó muchos años, pero lo vi por el documento. El documento existe. Pero el documento añadía una condición. Los frailes, estos ermitaños, añadieron una condición. Este es el documento original. Y he recortado el trozo exacto de ese documento, lo que ellos dicen en la Biblia. Y dice: todas las figuras y ornamentos de su uso declarado, de aquí dicho, para la dicha ermita y veneración de ella, para que siempre estén en ella, sin poderse sacar a parte alguna, ni a la iglesia parroquial de esta villa, porque todo ello fue siempre encaminado para el dicho efecto de la dicha ermita irrevocable. Estampan su firma, pagan el dinero, los ermitaños se van, y desde entonces todo eso queda para el pueblo de Berja. Los ermitaños, que estas son sus firmas originales autógrafas, fueron, en nombre de las comunidades de Zenobio, Juan de Santa María y Domingo de San Juan. Y digo que eran mínimos porque esta firma, que yo la hice, porque nosotros los historiadores nos movemos mucho. Juan de Santa María lo he visto. Juan de Santa María, escaneo esta firma y se la mando a un amigo mío, historiador de Sevilla. Y le digo: Paco, mírame esto a ver, que tú que estás estudiando el convento de la Victoria de Cádiz,
y me ha parecido que el prior del convento está allí. Digo, Valeriano, que sí, que es la misma firma. Acabaron, la orden tercera acabaron siendo hermanos de San Francisco de Valeriano, sacerdote, ellos tienen el punto de ser sacerdote, y Juan de Santa María pues tuvo iniciado incluso proceso de santificación en el siglo XVII. Tuvo proceso y es uno de los santos venerables, es uno de los venerables de la orden de los mínimos. Lo digo porque, como yo siempre guardo en el chip las cosas, bueno, un congreso que hubo de historia de esta orden, pues resulta que el general de la orden, el padre Morosini, me escribe de Roma y me dice, ¿está escrito de esto? Le digo, sí, pues yo quisiera ir a esto, y me vino con un secretario checoslovaco del Vaticano, me vinieron y tal, y digo, mira usted, que tengo esto, y le digo, no te preocupes que yo te... Y me mandó del archivo de ellos en Roma, efectivamente, es un venerable de la orden, Juan de Santa María. Es concretamente esta firma que está aquí. Juan de Santa María. En fin, todo tiene su explicación. Bien, al margen de la escritura de venta que queda para el pueblo, efectivamente hay que organizarse. Ya tenemos la ermita, ya tenemos la Virgen, lo tenemos todo que es del pueblo de Berja, hay que organizarse. Desde ese momento nace la Hermandad de la Virgen de Galo. La Hermandad de la Virgen de Galo nace en 1592, una hermandad muy antigua. La Hermandad de la Virgen de Hermandad de Almería es del año 1599. La Berja tiene 7 años. Puede considerarse la más antigua de la diócesis de Almería. Entonces Berja pertenecía a la diócesis de Granada, no de las más antiguas, pero también de las de Granada. Bien, y la hermandad negocia, como es del pueblo, pues negocia que nosotros nos vamos a encargar de la ermita y el culto a la imagen, y lo que es ya las fiestas, lo que son las fiestas que las lleve el ayuntamiento, el concejo. Aquí tenemos Sierra de Gádor y la ermita. Sierra de Gádor, que es como lo vivían antiguamente. Sierra de Gádor. Bien, las fiestas son las mismas que tenemos hoy, son las de septiembre, y Berja siempre, el ayuntamiento de Berja fue muy espléndido, digámoslo así, con esto lo que se ve. Siempre fue muy espléndido el ayuntamiento de Berja con las fiestas, porque se gastaba el dinero en toros. Las fiestas de toros y de caña en el siglo XVII son escasísimas. Hoy lo conocemos como fiesta nacional, pero eran carísimas. Correr toros era carísimo. No hay que entenderlo como hoy conocemos el toreo de aquí. La suerte del toreo era la suerte del toreo antiguo, que es a caballo. Se llama toreo a caballo, que es parecido al rejoneo. Entonces lo que hacía es que los caballeros se juntaban en escuadras montando a caballo, por tanto podían ser nada más que nobles. Si eran caballeros, tenían caballos, solamente alanceaban toros, se montaban a caballo y alanceaban, parecía el rejoneo. Entonces hacían como unos juegos de caña, porque rellenaban de caña, unas cañas llenas de barro, y hacían como justas, se alanceaba como torneo, ¡pum!, se disparaban y cubrían las cañas y hacían un ruido que les encantaba. Y acto seguido, después soltaban unos toros, y entonces los caballeros hacían ejercicio ecuestre con esos toros, burlándolos y tal, y eso se llama juego de toros y caña. Juego de toros y caña en la provincia de Almería no lo hacía nada más que Vera, Almería y Vera. Entre otras razones, porque primero el ayuntamiento que tenía que tener mucho dinero para tener toros, que era muy caro, y dos, podía tener el dinero, pero ¿dónde están los nobles? Ahí tiene que haber un padrón de hidalgo demasiado grande para tener caballos y caballeros para poder jugar con los toros. Y no lo había, ni en Adra, ni en Dalía, ni en Taujá, no había nobles. Los censos de nobleza, como digo, se concentraban en Berja, que había mucha nobleza, en Almería y tal. Y entonces cuando había un ejercicio ecuestre, pues venía, es un espectáculo brutal, venía gente de todas partes a ver a los caballeros con sus penachos de pluma, su escudo y tal, a hacer aquellas justas en las que
El Ayuntamiento de Berja, todo el siglo XX, tengo actas publicadas, infinidad de ellas, en las que los juegos de toro y caña se hacían en Berja. Luego, las fiestas de la Virgen de Gado tenían que ser impresionantes, fastuosas. Yo he puesto aquí las que hacían esto en la Casa de Austria. Esta es la Plaza Mayor de Madrid. He puesto una ilustración para que vean cómo es los juegos de caña. Lo hacía la Casa de Austria en Madrid, lo hacía Granada, Almería, algunos toros, Berja, Granada, ya no había nada. No podía haber, porque vuelvo a decir que ya no era solamente una cuestión de dinero. No existía el don si no estaba la 24. La 24 es 24, caballero 24, que son los nombres, eran balanceados. Bien, el Ayuntamiento de Berja, poquito a poco es cierto que fue arrogándose también una serie de cuestiones sobre la Virgen. El eso de gastar o hacer el que se cree una figura jurídica que existe, que se llama el patronato municipal. El patronato municipal no es sino que el Ayuntamiento de Berja da un paso más y dice: nosotros pagamos el salario del capellán de la Virgen. Nosotros lo pagamos. Ahora, eso sí, nosotros elegimos quién queremos de capellán. Nosotros lo elegimos el capellán. ¿Por qué? Porque tiene que tener una connotación especial, tiene que conocernos a nosotros, tiene que conocer nuestra idiosincrasia, tiene que saber quién es la Virgen de Gado, por supuesto, y los votos que tenemos hechos, y cuando se suba al púlpito y no hable, tiene que hablar en el discurso nuestro, ¿no? Esto no es un caso único, se dio en otros santuarios marianos de la zona, y lo sé porque evidentemente la curia de Granada, eso hoy día, pues el arzobispo de Granada, ¿cómo va a hacer eso así? ¿No? ¿Cómo va a hacer eso así? Y en esa disputa entre el Ayuntamiento y Granada se ha quedado pleito y documento, y hay unos rifirrafes terribles porque manda al arzobispo de Granada al párroco de Berja, que quiere subir allí y no le dan la llave para que no le quieren dar la llave, le dicen a la ermitaña y no sé qué. En fin, hay unos rifirrafes grandes, aunque por fin sabemos que en el año de 1661 se acuerda una concordia entre arzobispado y ayuntamiento en el que el arzobispado acepta de que el ayuntamiento sea el patrón del santuario, protector del mismo a cambio de esos sufragios y estas cuestiones de patronato sobre el municipio, y el capellán, en la elección del capellán se conseguirá así. Y eso ha sido hasta el siglo XX, hasta pasado la segunda mitad del siglo XX, los capellanes de la Virgen de Gado aparecen en las nóminas, en los acuerdos de actas municipales, en los libros de cuentas y en todo el sitio. En el 60 y algo, y al último Martín. No recuerdo el nombre, pero lo he visto en 1960 y algo, todavía sigue siendo funcionario municipal, pagado por el ayuntamiento y como natural, elegido por todos los capellanes. Y de hecho, yo he visto, porque he ido rastreando los capellanes, llega un momento que tienen que ser hijos del pueblo. Yo no sé, tienen que ser hasta nacidos. Tengo una cosa ya de posesión. Pero así es. Sí, todo lo grabado que conocemos del siglo XIX, donde aparecen los capellanes, van insistiendo, son todos de Berja, son hijos del pueblo, y con un cierto liderazgo sobre el pueblo. Berja puede tener entonces 50 a 55 sacerdotes, tenían hasta una cofradía propia, que la cofradía de San Pedro era de sacerdotes, tenían unos 50 y tantos sacerdotes. De esos 50 y tantos, uno por su fervor mariano, era realmente el que lideraba y era de los demás mayor prestigio. Luego veremos algún caso importante de esa. Me queda un poco para que he hecho una cuenta de los patronatos de los santuarios marianos más importantes de la Alpujarra, para que vean la antigüedad del Berja. Paterna 1525, Los Remedios, Virgen del Martirio 1600, La Ujá, 1620, Oanes, 1635, y fuera de la provincia, Santuario Mariano de Almería, Alcudia y Albor, todos son más modernos que la más antigua. Es una devoción mariana muy antigua que se me coloca ese tema. Bueno. Bien, la embajada voy a hablar poco porque hay una conferencia. Sí, decirle a ustedes
uno hace la conferencia en un sistema informático que no cuadra con otro, pues luego salen estas cosas. La bajada que la Virgen de Agua baja dos veces al año. La de marzo surgió por primera vez en 1651 y fue un acuerdo del Ayuntamiento de Berja porque se están muriendo los vecinos, no llueve, hay una sequía enorme, y solicita al Ayuntamiento de que la Virgen baje al pueblo en rogativa a pedir que llueva y que dé vida a los campos de Berja que se están secando. Y hizo voto perpetuo de que bajara la Virgen en esa fecha. Se tira 15 días, se hacen sus novenas, sus cosas y se vuelve. No puede estar más tiempo porque el voto perpetuo desde que no puede salir de la ermita y tuvo que tener un privilegio perfecto. ¿De acuerdo? Esa es la bajada. Como digo, voy a pasar esto muy de pasada porque esto lo comentará. Lo que sí tenemos infinidad de datos es de que esas bajadas se hacían al estilo barroco, se le hacían altares, descansos constantemente. El altar principal que se hace en Berja son altares barrocos, se llama arquitectura efímera. Se le ponían conchas, flores, romero, tomillo, olores. Bueno, eran impresionantes, parecía el corpus Christi, parecía el corpus. Y entonces, digamos, el hecho de que se siga haciendo en Berja un altar efímero a la Virgen de Agua de esta categoría es porque no es uno entre los muchos que se hacía en el pueblo. Voy a hacer muy de pasada, lo siento. La bajada de septiembre es distinta. La fiesta de la Virgen de Agua se hace siempre, en su día, en septiembre, pero se hacía en la ermita. Las fiestas antiguas de Berja se hacían allí, en la ermita, en el mito. Sin embargo, en un momento dado se opta porque las fiestas de la Virgen son una de las fiestas del pueblo, son otras. Las fiestas del pueblo se hacían en octubre y la fiesta de la Virgen en septiembre. Y entonces, como llovía con la uva y todo esto, no sé qué, llega un acuerdo en el año 55, un acuerdo municipal de coger las fiestas de octubre, llevarla a la Virgen de Agua, fundirla en una única fiesta. De tal manera que en vez de hacer la fiesta en el santuario, que es donde subía la gente a hacerla, trasladar la imagen aquí y es aquí donde se hace. Y de ahí vienen las bajadas. Como lo va a explicar tú, yo no entro. Voy muy deprisa, lo siento. Bien, el arzobispo siempre se acordó del patronato municipal, no se crean ustedes, de que eso de que nombrara el ayuntamiento, los capellanes, no lo tenía muy claro. Exacto. El arzobispo no lo tenía muy claro. Y entonces dice, bueno, pues voy a hacer una cosa. Como esto es el origen de este santuario, es un cenobio de mínimo, además, que mejor que fundar ahora el convento de los hermanos de San Francisco de Pablo, que lleven ellos todo lo que tiene que ver con el santuario y aquí se ha acabado por tiempo. Lo lleven religioso. Y el 16 de febrero de 1625 se creó un convento de hermanos mínimos de San Francisco de Pablo. Van a estar en Berja casi un cuarto de siglo, van a estar en Berja, de ahí viene el que en Berja haya tantos Francisco de Pablo, porque ha quedado en el diccionario popular la talla que trae, y además fue muy solemne para que se viera en el pueblo que llegaron. Llegó el 16 de febrero, era víspera de que ya era pronto la bajada de la Virgen de Agua, subió la comunidad de los mínimos para la ermita, llevando a San Francisco de Pablo con su talla delante, todos los estandartes de las cofradías, y tomando él, se conoce cómo fue, se conserva en el Archivo Histórico Nacional, se conserva cómo hicieron el ceremonial los hermanos mínimos de San Francisco de Pablo, y colocaron evidentemente su escudo, Cáritas, la caridad, el escudo de la caridad que lleva San Francisco en el pecho, lo colocaron allí y allí va a estar el convento. Ellos se dedican, San Francisco de Pablo es anciano, se dedican a la ancianidad, se dedican y crearon un hospicio, crearon un hospital para enfermos, para ancianos, a la vez que hicieron la labor pastoral y demás, ¿no? Además tiene un grupo perpetuo de 40 meses. Bien, exactamente como los ermitaños. Pero de eso se conservan algunas cosas. Cuando uno va al convento de la Virgen de Agua, todavía hoy por detrás quedan algunas tapias del antiguo convento de los niños. Aquí está, entre zarzas, uno se mete por el camino del portico de Don Fermín, del portico de la ermita, y ve todavía las tapias viejas del convento de los frailes niños, que están superpuestos encima
está el convento. Pero se conserva, es que hay mucha maleza, pero se ven bien. Si van, lo verán. Incluso quedan topónimos, el Cortijo Moreno y todos los cortijos que hay, el Paseo de los Frailes. Todos estos cortijos están inventariados, lo he visto en registros y demás, efectivamente eran propiedad de la orden mínima y se conservan todavía topónimos, lugares, en la Cueva del Fraile, el Paseo de los Frailes, el no sé qué, Frailes, porque hubo convento. Pero ocurrió una cosa, los hermanos míos de San Felipe de Paula deciden que como están tan lejos, están en la sierra, deciden que hay que trasladar la Virgen y traer el convento al pueblo, porque aquí pueden atender mejor a los ancianos, pueden atender mejor las cosas, y lo suyo sería traerse el convento, traerse la ermita, traerse la Virgen y demás. 1734, ya habían pasado más de 100 y pico años de la escritura que firmaron, que decía que la ermita no se puede mover la Virgen del sitio. Y ocurrió lo inexplicable. El pueblo de Berja se levanta una sublevación popular de que la Virgen no se puede poner la Virgen de tal. Y eso han firmado ellos, que eso es así y que solamente en las pasadas puede ver y que la Virgen tiene que estar donde está. Que así es la escritura y así está dicho. Tal fue la rebelión que hubo en el pueblo que para meter paz el arzobispo ordena clausurar el convento y le dice a los hermanos frailes de San Francisco que se vayan del pueblo. Mira, nos van a matar aquí y tuvieron que irse. Se cerró el convento, lo sabemos porque al cerrar el convento todos los bienes pasan a la corona castellana y yo di con ello en el Archivo Histórico Nacional, de todo el inventario de bienes, de todo lo que dejan los frailes, porque pasan nuevamente a la corona, el inventario de bienes, como lo hicieron, y todas las ventas de tierra y de cosas, porque como al ser un despoblado, eso era del rey. Al ser un comunal, tenía siempre el rey, todos los corticos y todo pasó otra vez a manos del rey. Y eso se conserva. Y di con él, en el histórico nacional. Bien, a partir de entonces, a partir de esta fecha, a partir de la rebelión de que se levanta Berja en armas, porque no quiere que la Virgen salga de la ermita y se venga al pueblo, desde esa fecha hasta el día de hoy no ha venido. Desde esa fecha se crea nuevamente la hermandad, una hermandad fuerte, por eso los capellanes son de Berja todos, líderes, gente muy ecuánime, gente que conoce bien al pueblo y es respetuosa con la legislación dimanada de la Curia de Granada, llega a una concordia, son gente de enorme prestigio, los capellanes todos ellos son el mayor actual como sacerdote de Berja, evidentemente que ocupe cargo por ahí es quedarte capellán de haber un legado, esa era la clave. Y hay nombres voy a relatar aquí, pero de un peso muy enorme, porque consiguieron llevar el hilo conductor de Granada y la comunidad de la feligresía. Bien, no me voy a detener porque como me están pisando ya y no... De esto se podrían contar muchas cosas y varias conferencias, yo estoy dando unas pinceladas. La devoción a la Virgen de Gado es muy antigua, es barroca. Y la prueba es... Tengo hecho inventarios de todo lo que han donado de altares, de joyas, de coronas, de anillos, de objetos litúrgicos. Es verdaderamente una romería de donaciones que como en voto hicieron los vecinos del pueblo. Está la de 1724 que hace el familiar Santo de la Inquisición, Francisco Saracho, que es la media luna de plata que lleva los pies, los mantos, las coronas. Bueno, sería muy largo de contar y que nos muestra el enorme peso y el enorme fervor que en ese peregrinaje a la sierra, porque así lo quisieron. Sí. Aquí he puesto una pintura antigua, por ejemplo esta de 1699, es del libro de oro de los Encisos que está en el archivo de que estaba la torre de los Encisos cuando la adquirió el ayuntamiento vino. Esta es la ejecutoria de la guía de nobleza de la familia Enciso. Bien, esta es la Virgen de Gado, el retrato más antiguo que se conoce de la Virgen de Gado, que se parece en parte, habría que estudiar esto, pero tiene corte mínimo de Victoria. La casajita que lleva el niño, muy de la muda ya de los Borbones, y las pedrerías y las joyas que adornan la imagen con un manto azul, el manto azul bordado en oro, que nos habla que efectivamente el joyel de la Virgen, como yo tengo constatado ante notario y ante los escribanos, lo que iban dejando, era muy notable. Lo sabemos porque esta pintura que se hizo en Granada y la familia Enciso, como
noble, es decir, yo soy noble, pero me pongo al paro de la Virgen de Gado. Es la portada del libro de hidalguía de ella, que se puede ver en el archivo de ella. Y obsequios tienen mucho. El noveno marqués de Niza, el famoso manto azul. Azul era el manto que vimos en 1699. 1699. Y un noble, como es el marqués de Niza, el último marqués que vivió en Berga, en el año de 1868, por disposición de su madre, doña Josefa, muy apegosa, deja este manto de la Virgen de Gado, un manto además que tiene mucho que ver con esas rogativas de lluvia, porque se coloca y dice que hace que llueva y que permite en los casos de sequía que la Virgen dé a los labradores esa agua necesaria para el campo. Como decía, y voy a terminar muy rápido, sé que yo esto lo hubiera contado más, pero bueno, sé que tal. El poeta, cuando dijo el poeta Salmerón que yo, suba usted el camino, peregrine, ¿no? Vaya usted, suba usted el camino, un camino a la Delfa, llegará a un altarico. Y en ese altarico, detrás de una reja que existía, efectivamente tenía que tener reja, porque la Virgen de Gado lo que tenía dentro era un joyero. Joyas muy valiosas, por eso tenía una reja. Y un altarico detrás de una reja no es nada lo que hay, allí está la Virgen. Y es una verja que nace en 1588, que quiso quedarse con la imagen, que luchó mucho y tuvo sus cosas con el arzobispado de Granada, que llegó a un entendimiento, y eso es la verja barroca, esa es la Virgen de Gado barroca. Es el cimiento que ya tenía más de 2 siglos y medio, que cuando explosione la minería de Sierra de Gado y entre el dinero a caudal de la verja, entrará una Virgen de Gado nueva, que no la voy a contar yo aquí, y que veríamos unos milagros y demás. La Virgen de Gado tiene muchas cosas que yo no he hablado aquí, por ejemplo, los milagros de moriscos. Si fue una arquería morisca y es protectora de la victoria de Baltar, pues hace milagros. Hace muy poco, ahora 15 días, descubrió un documento precioso, y termino con esto. Berga está llena de guiños a la Virgen de Gado. La placeta de la Cruz en Berga, por encima del paseo, la placeta de la Cruz, donde estaba el Instituto Nacional de Periodismo, la casa de los Frenos Villalobos ahí enfrente, en las panaderías del Casado. Allí había una cruz puesta, que era porque allí se hizo un milagro de la Virgen de Gado, una morisca que era esclava, allí vivía un cura de Berga, el licenciado Oliver, tenía una esclava, y esa esclava al paso de la Virgen pues siempre renegaba, que no quería convertirse ni cristiana ni nada. Al paso de la Virgen en un momento dado pide comulgar con el sacerdote y se convierte, ¿no? Tiene varios milagros de eso, se los cuentan los clérigos antiguos, los cronicones del siglo XVIII, se conservan, ¿no? Es decir, que la Virgen de Gado tiene, o cuando en 1620 los turcos asaltan Adra, los turcos, una flotilla turca, conquista durante 3 días hasta que llegan las tropas y las reglas, los que se encierran allí a defenderse de los turcos, cuando invocan en la mayor de las tribulaciones, no invocan a la Virgen de Gado, que es la Virgen de la Concepción, invocan a la Virgen de Gado. Virgen de Gado, sálvanos, nos van a matar aquí los turcos. Es decir, el peso que debió de tener este centro mariano en la fecha que yo estoy hablando, y se ve en los documentos, fue gigantesco. No es solamente ver, sino era la comarca, que como vemos tenía fiestas de toros, este es el origen que a uña de caballo he tratado de dar. Como digo, si hay algo que no se entienda, pues ahora me preguntan y preguntan. Siento mucho haber corrido tanto, y si, como digo, no se han entendido cualquier cosa, estoy a vuestra disposición para muchísimas gracias.